destroyed. What did you do? I was already recording and everything. There was no sound How wasn't there no sound? because it didn't connect to the sound. You put the Wi-Fi, but it didn't connect to the sound. So I fixed the whole mic. I moved it to the mic. It didn't connect. Me, my call. Abraham preguntó, Señor, si tú encontraras 50 justos en Sodoma y Gomorra, aún así destruirás toda la ciudad. Dios contestó, no, si hay 50 justos, ahí no lo haré, ahí no lo haré. Dice, ¿qué tal a 40, 30, 20? Si hay 20 puntos ahí, justos ahí, no lo haré. Entonces aquí Abraham como que dialogó, ¿verdad? Como que empezó a interceder, dialogó. Esta historia ya la conocemos, pero es importante que aquí que estaba haciendo Abraham, estaba haciendo una oración de intercesión por el pueblo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces esto es increíble porque aquí empezó como un diálogo con él, una intercesión de decir, hey, 50, 40, 30, 20. Y luego dice aquí, sigue diciendo, dice, ¿qué tal 10? Finalmente Abraham regateó, pero con Dios hasta llegar a 10. Y ahí se detuvo. Sin embargo, resulta que Lot era la única persona justa que vivía en toda la región. Dice ahí en el azul, dice, ahora, ora al Señor con actitud de pleito, exigente y orgullosa, verdaderamente es una ofensa para mí. Entonces aquí podemos ver que la cosa está tremenda. Y sigue diciendo aquí, dice, de Sodoma y Gomorra. Así que Dios prosiguió y lo destruyó a todos, excepto a los familiares cercanos de Lot. Pero en el proceso, él respondió en forma sobrenatural a la intercesión de alguien. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque aquí dice que Dios mismo respondió, ¿verdad? Dios respondió, ¿en dónde le respondió? So, Dios dice que respondió en lo sobrenatural. Quien sí va a igualar a lo natural. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza de Dios. Dios no está preocupado por lo que está pasando. O sea, para nosotros es sobrenatural, pero para Dios esa es su naturaleza. Él no está paniqueado, no tiene miedo de actuar de ninguna forma. Entonces Dios responde en su natural, pero al igual es la naturaleza de Dios. Para Él es natural. Entonces, eso es muy importante porque ahí podemos ver que todo pasa para el ser humano en lo sobrenatural. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Que para el ser humano todo pasa en lo sobrenatural. El gran ejemplo que voy a usar aquí también va a ser Job. ¿Okay?
Hermano Sergio, ¿por qué va a usar a Job? Cuando Job fue herido, ¿dónde empezó todo? En el cielo. En el cielo. Todo fue en el cielo. Acuérdense que fue un diálogo en el cielo. Esto parece que fue una guerra, ¿dónde? Terrenal y celestial. La guerra de Abraham y Sodoma y Gomorra. Pero en realidad dice que fue en lo sobrenatural. Porque ¿dónde estaba intercediendo Abraham? Estaba hablando con Dios en medio de la oración. Cuando Job fue herido, todo pasó primeramente ¿dónde? En el cielo. En lo natural de Dios y después en lo natural del humano. Por eso dije, para el ser humano todo pasa en lo sobrenatural. Primero empieza en lo que no podemos ver. Es por eso que cuando ya llega un ataque, es que porque ya lo dejamos sobrellevar en lo sobrenatural, no en lo natural. Y sigue diciendo aquí, dice, déjame actuar. Moisés hizo lo mismo. Éxodo 32, 9, 14. Y dice en Éxodo 32, 9, 14, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de duras siervas. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Ese es el 10. En el 11 dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová y dijo, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Aquí me llamó mucho la atención porque aquí Moisés dice que, ¿qué hizo ahí? Oró, ¿verdad? Oró y le dice, ¿cómo vas a destruir a este pueblo que tú mismo sacaste de Egipto? Pero lo que me llama la atención, ¿se acuerdan que la otra vez dije que Dios, que el Espíritu siempre anda buscando ¿qué? La carne. Pero aquí me llama la atención porque la misma palabra de Dios dice en el versículo 10, dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consumaré. ¿Verdad? Pero después de ahí, ¿qué dice? Y de ti yo haré una nación grande. Y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué es lo que Dios estaba diciéndole? Hey, si tú me permites destruir a este pueblo, de ti, vos a tu cuerpo, vas a tu semiente para hacer una nación grande. Aquí es donde viene a jugar que Dios siempre va a ocupar un cuerpo, tanto como el diablo va a ocupar un cuerpo para poder operar. Esto es tremendo. Y sigue diciendo en el 12, dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo? Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para arriarlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete de tu ardor, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Fíjense en las palabras de Moisés hasta Dios.
Podemos decir que le está hablando como de un milagro. Sí, le estaba diciendo, hey, ¿sabes qué? Estás mal, arrepiéntete. ¿Qué estás haciendo? Prácticamente, o sea, fíjense la comunión, porque dice que él oró. En la oración puede ver esa comunión con un padre, hacia con un hijo. Porque hay veces que un hijo te dice, hey, lo que estás haciendo, en mi opinión, creo que no está correcto, deberías de pensar bien lo que estás haciendo. ¿Verdad? Pero a veces no hacemos caso a eso. Dice, y en el 13 dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que hablo, y tomarán por herencia para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. O sea, esto está tremendo. Esto está tremendo porque todavía Moisés le pone y le dice, hey, ¿sabes qué? Acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham, que les ibas a dar una herencia a tus siervos, porque dice Abraham, Isaac, Israel, que viene siendo Jacob, ¿verdad? Eso está muy tremendo. Dice, enojado Dios declaró ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Del versículo 10. Esencialmente el Señor dijo a Moisés, déjame actuar, déjame solo para que pueda destruir a toda esta gente. Voy a empezar de nuevo y voy a usar a ti para hacer una nueva nación. Entonces, esto es lo mismo que estaba predicando un poquito el jueves, que decía que hay veces que como líderes, como pastores, no aguanto esta oveja. Entonces, si uno como humano no aguanta a veces al hermano o a la hermana, imagínense Dios, que aquí quería destruir a todo un pueblo y hacer un pueblo nuevo. Pero por eso nos pone como intercedores, como intermedios, de que, ¿sabes qué? Lidia con mi pueblo. Lidia con mi pueblo. Que eso es lo bonito. Porque miramos que el corazón de nuestro Padre es de gran misericordia. De gran misericordia. Dice, aquí hay algunas cosas muy poderosas. Dios le dijo a Moisés, déjame actuar para que pueda hacer lo que quiero. Sutilmente el Señor estaba reconociendo, Moisés, tú tienes poder sobre mí. Si tú ruegas por misericordia, evitarás que ejecute mi ira. Entonces dice aquí la palabra de Dios, Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? O sea, aquí ya podemos ver, ¿qué podemos ver aquí? Un corazón de un pastor, un corazón de un hermano que le importa a otro hermano. Aquí podemos ver cómo Moisés, porque Moisés estaba lidiando con un pueblo rebelde, no estaba lidiando con cualquier persona. Lo estaban acusando de muchas cosas. Y todavía así, quizás uno ahorita, destrúyelo, Señor. Ya metieron hasta las colonias. Pero aquí Moisés dijo, no. ¿Cómo vas a destruir a tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó? Entonces aquí podemos ver ahorita este tiempo, cuando muchos se convierten al cristianismo y dicen, oh, es que Dios te está castigando. Te sacó del mundo, te sacó del mundo de las tinieblas al mundo de la luz para castigarte. No tiene un contraste. Si aquí en el Antiguo Testamento que Jesucristo todavía no había pagado por los errores, pecados, ¿cómo Moisés pudo interceder? Ahora imagínense que fuimos comprados con peso de sangre, que no escatimonia a su propio hijo. O sea, no concuerda.
sé si me doy a entender, espero que sí. Lo hemos sacado del un ejemplo de la maldición para volverlos a meter. Sí, porque Egipto viene siendo el mundo del pecado, viene siendo las tinieblas, viene siendo de donde estábamos. Es lo que viene siendo. So, esto está tremendo. Dice, porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para rearlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Esto me llamó mucho la atención. Dice, arrepiéntete. Y también dicen en Génesis, cuando dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Entonces aquí el arrepentimiento en sí no es de que yo me doy golpes de pecho y cambio, no. El arrepentimiento en sí es la palabra en griego metanoia, que es transformación, cambia. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ver, cambia tu forma de oír. Que ahorita cuando ya estamos más despiertos a lo espiritual, ya como que sabemos balancear más o menos cuando un pensamiento malo llega y esto no es de Dios. Cuando uno está hablando palabrerío que no es de Dios, que estoy diciendo esto yo sé. Cuando uno siente quizás cosas en su corazón, Señor, ¿cómo estoy sintiendo esto en mi corazón? So, esto está tremendo. Está en la página 62, nos vamos a ir a la 63. Dice el Señor, se arrepintió. Dice, Moisés le dijo a Dios, arrepiéntete. ¿Qué agallas? Dice aquí el momento. ¿Sabes qué es más impresionante? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Y muchos cuando miran esto es que no le tienen respeto a Dios. Son todos aquí que podremos decir de Moisés, que era un respetuoso. Pero en realidad no era un respetuoso. Era un personaje que conocía el corazón de su padre. Eso es tremendo. Conocía el corazón de su papá. Conocía el corazón de un Dios que era misericordioso, que era de amor. Que esto es lo que me llama mucho la atención. Dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Éxodo 32:14. Un hombre común y corriente dijo, Dios, arrepiente. Un hombre tartamudo, un hombre que había matado a alguien, un hombre que se fue y no regresó hasta, ¿sabe cuántos años? 40 años creo, para poder libertar, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Entonces, no era un hombre muy santo, porque había matado a una persona, ¿verdad? Era un asesino, podríamos decir. Y todavía así le dijo a Dios, porque cuando ya hablaron así, ya Dios ya lo había mandado. No es como que apenas, ya tenía el llamado, ya había sido destinado. No es como que apenas iba a empezar a hablar con él. Esto está tremendo. Dice, un hombre común y corriente dijo, Dios, arrepiéntete, no te das cuenta que los egipcios escucharán lo que sucedió y dirán, Dios fue capaz de libertarlos de Egipto, pero no puede introducirlos a la tierra prometida. Él es muy débil. Esto no se va a ver bien en tu historial. Dios, arrepiéntete. Y él lo hizo. Y es lo mismo que siempre yo he dicho cuando la gente, no es que Dios los está castigando. Entonces, lo sacó del mundo de las tinieblas, lo sacó de Egipto
para traerlo al mundo de luz, que Dios, Jesucristo pagó todo por nosotros para castigarnos, no tiene sentido. Dicen los intercesores de hoy sostienen. Dice, eso es lo que estamos haciendo. Estamos orando. Señor, vuélvete del ardor de tu ira. No descargues tu juicio sobre esta nación. Enseña que Dios está enojado por el pecado que hay en nuestras vidas y que está listo para derribarle juicio a esta nación. Otro contexto. Dijimos que todo empezó para que Job fuera herido. ¿Dónde empezó? En el cielo, ¿verdad? Y aquí dice que enseña que Dios está enojado por el pecado que hay en nuestras vidas, pero ¿había pecado en Job? Dice que no. Entonces, ¿por qué lo castigó? Por aquí podemos ver al Señor Jesucristo como un personaje. Todo el Antiguo Testamento es porque ahí tenemos que apuntar a Jesús. Porque ¿quién fue castigado sin pecado? Jesucristo. Y Job también. Fue herido. Dice la palabra que era un hombre íntegro ante los ojos de Dios. Y Jehová le dijo al diablo, ¿has considerado a mi siervo Job? Un hombre que no había cometido error, pero todo empezó en el cielo. Cuando él fue herido, empezó en el cielo. El diálogo empezó en el cielo y después se vino a la tierra. Es importante porque Dios le puso restricciones. No tientes su vida. No tientes su vida. Entonces aquí podemos ver otro ejemplo del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo fue el cuerpo y todo, pero su espíritu solamente daron. Entonces esto está tremendo. Cuando miramos así las cosas, decimos, wow, esto está tremendo. Tremendas cosas que el Señor nos enseña. Dice, ¿creen que el Señor no va a sanar a nadie? A menos que se pongan de rodillas o se arrepientan. O que un intercedor ruegue por misericordia. Esencialmente dicen que debes acercarte a Dios como si Él fuera ese amigo. Malhumorado, incomodado y adormilado, mencionando en Lucas 11:5 al 8. Dice Lucas 5:8, dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él de medianoche y les dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel responde desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dárselos. En el 8 dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser amigos, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará lo que necesita. Pero Dios no es así con nosotros. Todos muchos malinterpretan estos versículos y dicen, es que entre más intercedas, entre más pidas, entre más ruegues, Dios se le va a torcer la mano. Y eso es mentira del diablo. Que lo mejor del pan de Sí, porque ya no me estoy dando nada. Exactamente. Y pensamos que si el Dios está allá, le voy a dar lo que está pidiendo. Pero... Exactamente, porque si leemos el otro versículo, que es el 9, dice, mas yo os digo, pedid y os daré. Buscar y os se abrirá. ¿Verdad? Todo nos está diciendo que sí es cierto lo que, como dice el amigo ahí. Dice, esencialmente dicen que debes acercarte a Dios, o que ya leíamos eso, Lucas 11:5-8. Dice, ¿quién no quiere prestarte 3 barras de pan para tu huésped?
a medianoche. No me molestes, estoy enojado contigo. Tú no me has estado buscando, así que te mereces lo que tienes. Por lo tanto, como Dios no está motivado para contestar, debe rogar, suplicar y molestarlo hasta que derrame su espíritu. Esa es una actitud totalmente equivocada en la oración. Si alguien me puede leer el Salmo 68:4, ¿qué dice? Cantar a Dios, cantar salmos a su nombre, exaltar al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. 68:4. Es muy diferente en la Torre Samuel. Dice, de una forma o de otra, todos han sido influenciados por esta actitud errónea. Fíjense lo que dice aquí. De una forma o de otra, todos han sido influenciados por esta actitud errónea. Y es por eso que cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, los fariseos versus los pecadores, ¿quién oía las palabras de Dios? Los pecadores. ¿Por qué? Porque aquí están influenciados de una forma errónea. Los fariseos decían que no, que no, que no, que no, que no. Pero los pecadores corrían, buscaban al Señor Jesús. Esto está tremendo. Ok, página 64. Dice ahí la rebelión juzgada. Coré, Dantan y Abriam abiertamente desafiaron la autoridad de Moisés. Tres personajes aquí que desafiaron la autoridad de Moisés. Esto está tremendo, porque hoy en día eso se vive. Se desafían las autoridades que el Señor pone y eso se llama rebelión. Dice, finalmente gritó enojado, si estas personas mueren de muerte natural, entonces sabrá Dios, no me envió. Pero si algo nuevo sucede para que la tierra se abra y se los lleve vivos al Seol, a ellos y a todos los que les pertenecen, entonces sabrán que verdaderamente soy un varón de Dios. Números 16, 28, 30. Dice, es así que es una palabra de fuego. ¿Qué es lo que dice el Números 16, 28? Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hacéis todas estas cosas y que no las hacéis de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieran estos, o si ellos ser vistos siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. En 30, mas si Jehová hiciera algo nuevo en la tierra, abrirá su boca y los tragara con sus cosas, descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Entonces aquí Moisés le estaba diciendo, miren, para que ustedes puedan creer que yo fui enviado por Dios, ¿qué quieren? ¿Irse al infierno? ¿Quién se fue al infierno? Un personaje que fue al infierno y regresó diferente, transformado.
Jonás. Jonás cuando se lo tragó la ballena se fue hasta el infierno. Hasta el Seol estoy. Y de allí clamé a Jehová. ¿Verdad? Entonces ahí cuando Jonás cayó al infierno, miró las cosas y empezó a rogar y salió diferente. Llegó al pueblo de Nínive, llegó a la tierra de Nínive a decirles: arrepentidos, arrepentidos. Eso es tremendo. Y aquí podemos ver porque dice que fueron tres días y 3 noches. Dice que el Señor Jesucristo resucitó a la tercera día. Y bajó a la tierra, al infierno. Dice que inmediatamente la tierra se abrió y se tragó, fíjense, y se tragó a Coré, a Dante y a Abiram. Dice que a todos los que seguían, sus familias y a sus casos, y se volvió a cerrar con ellos dentro. El resto de la gente estaba presente, corrió despavorida. Imagínense que Dios hiciera eso ahorita. No fuera tremendo. No hubiera rebelión en la iglesia. Pero aquí por estas 3 personas, por su rebelión, fueron tragados. Aquí podemos mirar misericordia de Dios, pero también podemos mirar que justicia divina. Y es por eso que Pablo dice: yo se los voy a entregar a Satanás. Quieren hacer caso, los entrego a Satanás y que se salve su espíritu. Eso está tremendo. Dice: sin embargo, inmediatamente al día siguiente todos los israelitas se reunieron. Se reunieron como inmediatamente al día siguiente todos los israelitas se reunieron. Como estaban enojados con Moisés. Fíjense, todavía mirando las cosas que les había pasado. Yo leo esto y lo veo y digo: Señor, de verdad que sí somos de duras siervas. O sea, rápido se les olvidó lo que Dios había hecho con estos 3 personajes y se reunieron como estaban enojados con Moisés. Lo acusaron diciendo: tú mataste a la gente de Dios. Santos del Señor. O sea, esto está ha de pensarse, de analizar, de mirarla. Señor. Y a veces así es uno. Es lo que más me digo: Señor, esto está tremendo, porque estos miraron lo que estaba pasando. ¿Y a quién le echaron la culpa? Pues, a Moisés. Pero en los ojos de ellos, ¿quién era el rebelde? Moisés. Incluso hasta la hermana pensó eso. Bien. O sea, esto está. Dice: tú mataste a la gente de Dios cuando estaban criticando a Moisés. La gloria de Dios apareció en forma de nube sobre el tabernáculo. Moisés la vio y le informó a Aarón: Dios está enojado. Nuevamente, el Señor instruyó a Moisés: déjame actuar para que pueda destruir a esta gente. Todos aquí Moisés ya no intercedió por estos tres. ¿Sabes qué, Señor? Cómetelos. Esto está crazy, muy crazy. Porque sigue diciendo, dice en el número 16, 41, 50, dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. En el 42,
Aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. En el 43, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. En el 44, y Jehová habló a Moisés diciendo, en el 45, apartados de medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijo Moisés, Aarón, toma el incensario y pon el fuego del altar sobre el pon incenso, dice, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor se ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomaron el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. He aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso el incensario e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la inmortalidad. Dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron, ¿cuántos fueron? 14,700, sin los muertos por la rebelión, por los muertos de la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Entonces aquí podemos mirar que todavía Aarón y Moisés, aunque venía el pueblo enojado con ellos, trataron de interceder, pero la gloria de Dios ya había caído. ¡Pum! Se desacabecharon no más a los 3 rebeldes, sino a todos 14,600 más, 700 más. Esto está tremendo. Porque hay veces que nosotros confundimos lo que es pecado con rebelión. Right? Y la rebelión en sí viene siendo ¿qué? Viene siendo dureza del corazón. Lo que viene siendo la rebelión. Porque hace duro tu corazón, por eso dice ahí que Dios le dijo, son duros de siervos, ¿verdad? O sea, son duros de entender las cosas. Entonces, cuando uno se vuelve rebelde, es por eso. Y lo podemos ver, si lo ponemos humanamente, si tu papá o tu mamá te dice, no vayas, no hagas esto, si lo hago, eso es rebelión, ¿verdad? O sea, para que la rebelión se lleve a cabo, dice tu corazón, no, sí voy, sí lo hago. Pero cuando ya empieza algo a decirte lo que estás diciendo, pensando no es correcto, y te desvías de ello, se vuelve rebelión. Si no lo haces, es rebelión, aunque lo pensaste, ya lo pensamos. Entonces, ahí es donde miramos que todo empieza afuera. O sea, todo empieza adentro, perdón, para manifestarse afuera. Sí, las manifestaciones de la mente. Por eso dice la palabra de Dios, no olvidéis las manifestaciones de Satanás. No olvidéis estar atentos.
Dice, Moisés le dijo a Aarón que tomara el incensario y que pusiera en los carbones del fuego del altar. El incienso representa el dulce aroma de la oración que sube ante el Señor. Corre entre la gente y pon entre los vivos y los muertos. Entonces se hará la mortandad. Cuando Aarón corrió en medio de la multitud y pasó fuerte frente a los muertos, finalmente se detuvo enfrente de la mortandad. Cuando ésta se acercó al incensario que Aarón estaba sosteniendo, la mortandad fue aplacada. La ira de Dios fue apaciguada y el resto de los israelitas se salvó. Números 16, 46, 50. Es lo que habíamos leído ya. Todas esas versículos están en estas hojas, ¿sí? Para que los subrayen en sus Biblias, whatever quieran hacer, no lo pueden hacer. Sí. Vamos entendiendo más o menos. Está medio cardíaca el asunto aquí. Cardíaco el asunto. Dice, de hecho, he escuchado que la gente usa estas citas bíblicas ¿para qué las usan? ¿Para bendición? Sí. Para predicar pura mortandad, pura cosa que no. Dice, para predicar así, la ira de Dios se ha derramado y la destrucción ha empezado. Si nosotros intercedemos, como lo hicieron Abraham, Moisés, y actuáramos y oráramos, Dios renuncia a tu ira. Podemos evitar que Dios desate su juicio y podemos salvar a esta nación. Esencialmente, eso es lo que está enseñando. Dice, y eso se llama oración. Eso es totalmente equivocado. Ya no me cabe aquí nada porque en realidad la ira de Dios fue apaciguada por ya ahorita ya no podemos servir como intercesores para apaciguar la ira de Dios, porque la ira de Dios ya fue apaciguada por nuestro Señor. Él es el que está intercediendo. La sangre del Cordero apaciguó todo del Señor, del Padre. Que eso es lo bonito. Es por eso que todos tenemos que ser en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Si exhortamos, que sea en Cristo. Si oramos, que sea en Cristo. Si amamos, que sea en Cristo. Todo tiene que ser en Cristo. Amén. Bueno, pues hoy se terminó el capítulo 7. Vamos a dejar las preguntas y las de estas para la clase que viene. Para responder las preguntas va a ser para la clase que viene. ¿Bien? Entonces,
Vamos a hacer una pequeña oración para ser despedidos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta clase que tú nos has enseñado, Señor, por esos grandes bendiciones. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres Cristo y por Dios, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú has apaciguado, Señor, la ira del Padre, Señor. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Señor, tú nos ves a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Su sangre nos ha limpiado de todo mal. Te damos gracias por ellos. Fuimos comprados con precios de sangre. Gracias por tu amor que derramas sobre cada uno de nosotros, pero sobre por tu misericordia, Señor. Que eres tan misericordioso, Señor, para con nosotros. Porque aunque fallemos, aunque hagamos cosas, Señor, tú nos perdonas, tú nos miras con buenos ojos, Señor. Tú nos lavas, Señor. Tu sangre preciosa nos ha lavado completamente, Señor. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Digo a mis hermanos y hermanas que están aquí presentes, los que nos ven a través de las redes, Señor. Te ponemos este culto en el hueco de tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, obrando a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en el nombre de Dios, de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Poder ir en paz y misa terminada. How do I save the recording? How do I save the recording? General.